Queríamos hacer desde hace bastante tiempo un programa dedicado a Stephen Hawking. La verdad es que lo pensamos muchas veces, pero nunca lo acabamos de poner en marcha. Y la verdad es que Hawking ha sido uno de los grandes pensadores de la historia de la humanidad. Hoy vamos a hacer ese programa, hablaremos de agujeros negros, hablaremos de la medida del tiempo, hablaremos de tantas y tantas cosas como él nos propuso. Por eso abrimos la emisión, les damos las gracias por su presencia y les decimos bienvenidos al Millennium, bienvenidos a Stephen Hawking. Dijo Hawking que Dios debe ser muy aburrido. No él, sino que ser Dios debe ser muy aburrido porque ya no le queda nada por descubrir. Y que no es que juega los dados, como decía Einstein, sino que a veces los echa donde no podemos verlos. Mirar a las estrellas se convirtió en algo diferente a lo que había sido hasta ese momento gracias al trabajo de un científico mediático, popular, que nos descubrió algunos de los temas, de los misterios del espacio, de la naturaleza, los agujeros negros, el tiempo, etcétera, etcétera. Hemos dicho hace unos momentos que queríamos hacer un programa de homenaje a Stephen Hawking porque evidentemente se lo merece y porque nuestros invitados son expertos en todos los temas que tocaba Hawking. Incluso uno de ellos lo conoció personalmente y creo que tiene también bastante respeto por la figura del profesor. Vamos por orden ya con nuestros invitados. En primer lugar, el señor Roberto Emparán, físico teórico, investigador del ICREA, Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona. Destacan sus estudios en el campo de la gravedad, los agujeros negros y las teorías de las supercuerdas. Conoció a Stephen Hawking y está vinculado desde hace muchos años a su equipo de investigación en Cambridge. Es autor de este libro, publicado por la editorial Ariel, que se llama Iluminando el lado oscuro del universo. Si quiere usted saber de agujeros negros, de ondas gravitatorias y de otras melodías de Einstein, este es, sin lugar a dudas, su libro. La primera pregunta es obvia, que se la tengo que hacer a usted, no sé si también al resto de invitados, y es ¿cómo era Hawking? Bueno, Hawking era una persona, primero con una personalidad muy fuerte. Era alguien que cuando entraba en un sitio se notaba que estaba, primero por quién era. Era alguien que llamaba la atención por cómo era, pero más que yo creo que cómo era, yo creo que ha sido uno de los, no solamente uno de los científicos más brillantes de los últimos 50 años, yo creo que ha sido una de las personas más excepcionales que hemos visto en este planeta. Y bueno, ha sido alguien que ha representado no solo la ciencia, sino mucho más que la ciencia. Él ha mostrado mucho más que muchos mitos, o sea, cuál es este afán humano, esta aspiración humana a superar las barreras materiales que tenemos. Después, como persona, ¿cómo ha sido? Pues era una persona a la que, como he dicho, tenía personalidad fuerte, era muy tenaz, no podría decir a veces obstinado. También creo que era alguien que no le gustaba, por ejemplo, el tener un trato complicado con la gente. Él, o sea, no quería, a pesar de que era alguien muy famoso y que, bueno, pues su presencia podía imponer,
Eso no le gustaba, no creo que le gustaba. También es alguien al que le gustaba mucho rodearse de científicos jóvenes. Hay muchas, no tenía ningún inconveniente a que se acercasen científicos jóvenes a él y quisiesen, por ejemplo, sacarse una foto con él. Eso es algo... Bueno, él disfrutaba de su fama, creo. Le gustaba, bueno, saber que era alguien que era reconocido y bueno, que también era una inspiración para muchos científicos jóvenes. Yo creo que prácticamente todos los que hemos entrado a trabajar en este campo, pues su influencia ha sido decisiva. Por lo menos los que hemos entrado eso, pues cuando él ya empezaba a ser más famoso. Él era materialista, decía que no creía en Dios, pero sin embargo fue de visita a ver a 4 papas al Vaticano. ¿Qué pasaba en esas reuniones? Bueno, yo no he estado en las reuniones, pero esto no es raro. O sea, la Academia Vaticana sí que suele invitar a científicos. En principio creo que la idea es informarse sobre bueno, pues cuál es el estado en la frontera de la ciencia. Y bueno, qué es lo que pasaba ahí exactamente no lo sé, pero o sea, la gente que yo conozco que ha asistido a estas reuniones dice que es interesante, o sea, que hay discusiones interesantes. A veces pues van en una dirección que es diferente a la que solemos tener entre científicos, pero bueno, a mí no me parece mal que... No, si yo no he dicho al contrario que me pareciese mal, me parece... muy bien, es sorprendente, ¿no? Sí, y uno tiene curiosidad al final en saber qué es lo que pasa en estos. Yo recuerdo que hablando una vez, charlando con el expresidente del gobierno, Felipe González, salió en la conversación la charla que él había tenido con Juan Pablo II, la primera vez que Juan Pablo II vino a España. Y le preguntamos, ¿y de qué hablaron? Y él dijo, solamente le interesaba una cosa, que era la entrada de los evangelistas en América Latina. Solo habló de eso y solo tenía interés en ese tema. A lo mejor con Hawking... Hombre, yo creo que la Iglesia aprendió, por lo que le ha pasado, bueno, lo que pasó con Galileo, lo que ha pasado con Darwin, que no pueden oponerse frontalmente a la ciencia porque salen perdiendo. Gracias por estar con nosotros. Me gusta, tengo mucho placer, ya no sé cómo decirlo, en presentarles a nuestra segunda invitada, que es la señora Prado Martín Moruno, relativista y cosmóloga, investigadora del Departamento de Física Teórica de la Universidad Complutense en Madrid, miembro del Consorcio Internacional Euclid para el estudio de la energía y la materia oscura del universo y colíder del grupo de trabajo Gravedad Modificada de la Red Internacional Cantata, dedicada a encontrar una teoría que describa todos los fenómenos gravitatorios. Es absolutamente obligado de pedirle que nos cuente qué es el grupo este de trabajo, Gravedad Modificada, en la cantata, ser relativista, todas las cosas que yo he dicho que tengo aquí en su currículum. Bueno, Cantata es un acrónimo muy ingenioso que se le ocurrió a Ruth Latkos para decir pues una red de cosmología y astrofísica y que pretende además hacer entrenamiento a jóvenes investigadores. Y el objetivo principal es aunar esfuerzos de distintos investigadores que hay en Europa para estudiar si la relatividad general es válida para describir todos los fenómenos gravitatorios que conocemos o si en ciertos regímenes tal vez haya una teoría que la englobe, un poco como la relatividad general vino a darnos predicciones que eran válidas en el sistema solar, pero recuperaban la de Newton en la Tierra. Pues la idea es que tal vez la expansión acelerada de nuestro universo actual pudiera no deberse a un fluido oscuro, a la energía oscura, sino que fuera una señal de la ruptura de validez de esta teoría. Y si no es así, pues confirmar
una vez más, la belleza y el poder predictivo de la teoría de la relatividad general. Luego, ¿qué es la materia y qué es la energía oscura? Eso es precisamente lo que queremos saber. Son cosas distintas. La materia oscura se comporta como materia, atrae a otra materia, produce una gravedad similar a lo que estamos acostumbrados, los planetas, etc. La energía oscura, por el contrario, se incluye en el marco de la relatividad general para explicar una fase de expansión acelerada, para dar un efecto repulsivo y contrarrestar la atracción. ¿Y qué es relativista? Mi pregunta. Relativista, claro, así sacado de contexto puede sonar un poco raro. Relativista quiere decir que estudio la relatividad general, estudio cuáles son sus límites, estudio sus implicaciones para el universo, la cosmología, pero no solo esas. Intento investigar qué pasaría considerando otros tipos de energía o otras situaciones. Usted me permitirá también hacer preguntas de profano. Yo he visto en alguna película o en alguna serie de televisión a alguien que se para en el tiempo, que vuelve para atrás y evita que haya un choque de metro, de tren, que le roben o que maten a alguien, porque él se ha desplazado en el tiempo. ¿Eso es exceso de imaginación? Bueno, llamar a la imaginación excesiva no es algo que me parezca bien. La imaginación nos ha llevado a hacer grandes avances en ciencia, y la ciencia ficción y la ciencia muchas veces han evolucionado de la mano, han bebido la una de la otra. ¿Es posible viajar en el tiempo? La relatividad general es capaz de predecir o dar como soluciones situaciones en las que se podrían permitir estos viajes. Entonces, obviamente eso daría lugar a paradojas tipo que uno vaya al pasado y asesine a alguno de sus progenitores antes de que le conciban, con lo cual, ¿qué pasa con esa persona? Y paradojas relacionadas con la información. Yo hago mi teoría cuántico-gravitatoria, veo cómo viajar en el tiempo con ella, luego creo una máquina del tiempo y viajo al pasado y me doy un libro con la teoría que he hecho para viajar en el tiempo. Entonces, ¿dónde se ha creado esa información? Porque mi yo del pasado la tiene sin haberla hecho. Estas paradojas se han intentado evitar. La conjetura de protección cronológica que formuló Hawking lo que dice es que cuando se van a crear regiones donde se pueda viajar al pasado, en física, matemáticas decimos existen curvas temporales cerradas para que parezca que no hablamos de viajar en el tiempo y así sentirnos más puristas. Bueno, pues cuando se van a crear estas regiones, algo debería prevenir que se crearan. Entonces estos viajes del tiempo no serían posibles. Entonces Hawking pensaba que serían los efectos cuánticos los que, combinados con la teoría gravitatoria, impedirían la creación de estas regiones. Y así no sería posible viajar al pasado. Él decía que si fuera posible viajar al pasado, habría hordas de turistas que nos estarían visitando ahora mismo el futuro, y que además, como con el carácter que nos caracteriza a la raza humana, pues probablemente se habrían hecho notar y lo sabríamos. Entonces, esa era su prueba experimental, digamos, de que esos viajes no eran posibles. Gracias por estar con nosotros. Don José Manuel Nieves, periodista especializado en ciencia y tecnología. Escribe habitualmente en el diario ABC y desde hace 4 años realiza el programa semanal Átomos y Bits para F Radio. Dirige la colección Conversaciones de Ciencia para la editorial EDAF y es autor del libro Hablemos de Ciencia, que lo tengo aquí, también editado por EDAF. ¿Usted conoció a Hawking? Sí. ¿Y? Pues de hecho estuve con él no una, sino bastantes veces, por lo menos 4 o 5 veces. Y a mí me pareció un tipo encantador. Aparte de científicamente, sabemos, tendremos ocasión de ponderar su trabajo y tal, pero también personalmente. La primera vez que le conocí, él estaba de visita en Barcelona, y yo recuerdo que me fui a verle y estaba paseando por la ciudad vieja de Barcelona
y de repente había como unas escaleras que impedían el paso de su silla de ruedas. Y como solamente estaba la que era su entonces mujer, Jane, una enfermera y un asistente, no podían con la silla. Y en un momento dado, yo estaba ahí mirando y me quedé como paralizado, no sabía muy bien qué hacer. Y suelta el sintetizador de voz la siguiente frase, dice: ¿por qué no dejas de mirar y ayudas? Entonces, claro, me apliqué inmediatamente a ayudar a coger la silla de ruedas y subir las escaleras, y gracias a eso pues me invitó a que me quedara en la cena con ellos, y más adelante pues ahí empezamos, pues yo después fui a visitarle a Cambridge, estuve con él en su despacho en Cambridge haciendo entrevistas, mantuvimos una correspondencia, no voy a decir que muy fluida, pero cada vez que yo necesitaba algo siempre respondía, ¿no? Y le pedí artículos para el periódico, y ahí tengo una anécdota que no sé si debería contar, pero que bueno, ya que estoy la voy a contar. Que le pedí un artículo para el periódico, para la tercera de ABC, que es esa famosa, nada más abrir la portada está un artículo, y ese artículo tiene 3 columnas. Y el artículo de Hawking ocupaba 2 columnas y un trocito. Entonces le escribo, le digo: profesor, el artículo que me ha enviado es corto, le falta por lo menos un 25%, un 30% más. Y me contesta: rellénalo tú, que sabes lo que cuento. Y me quedé, claro, impactado. Pero me puse a ello, lo rellené, se lo volví a mandar a él, y entonces me contestó solamente con una palabra que a mí me enorgullece muchísimo, me dijo: perfect. Con lo cual lo publicamos y ahí queda eso. Yo no sé si debía haberlo contado. Déjeme que le felicite, porque yo creo que esas cosas merecen la pena saberse, y sobre todo porque también habría cosas que deberíamos desvelar. En muchas ocasiones los artículos publicados por los grandes maestros no son suyos, o son una idea, 2 ideas, y luego el resto va tomando forma. Claro, era un artículo pensado para que lo entendiera la gente, no un artículo científico ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, esa es una anécdota que tuve yo con él, y era muy curioso, por ejemplo, cuando le hacía una entrevista, al final de la entrevista era muy curioso porque te preguntaba: ¿quiere usted que le imprima las respuestas? Es decir, inmediatamente después de la conversación él tocaba su botón y te salía una hoja con todo lo que le había dicho, con lo cual ya estaba transcrita esa entrevista, ¿no? Como periodistas, muy de agradecer. Está bien la idea. Gracias también por estar con nosotros. Y ya pasamos al señor José Edelstein, doctor en física, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, investigador en el Instituto Gallego de Física de Altas Energías, IFGAE. Su trabajo se centra en diversos aspectos de la física teórica, desde la gravitación a la física de partículas. Ha tenido diversos contactos con Stephen Hawking, a quien tuvo el honor de entrevistar en el año 2013. Acaba de publicar este libro que se llama Einstein para perplejos, y que ha escrito conjuntamente con Andrés Gomberov. Está publicado por Debate, y en el libro se habla sobre materia, energía, luz, espacio y tiempo. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo fue ese encuentro con Hawking a la hora de hacer la entrevista? Bueno, yo lo conocía de hace bastante tiempo por congresos y como colegas, digamos, y hace unos 10 años él vino a Santiago de Compostela porque recibió un premio de comunicación de la ciencia. Estuvo una semana y yo fui el organizador, digamos, de todos los aspectos prácticos de esa visita. Y eso generó un vínculo, fue una semana muy intensa, muy emotiva también, muy interesante en muchos aspectos, y generó un vínculo con él que luego hizo que a partir de allí nos viéramos con cierta regularidad. También lo visité en Cambridge varias veces, y en un momento le propuse la posibilidad de hacerle una entrevista. Bueno, él la aceptó. Tuve que ir 2 veces a Cambridge, porque la primera vez él tenía una salud frágil y a veces uno no podía garantizar que él estuviera en condiciones, entonces la primera vez no pudo ser, la segunda vez sí que fue. Bueno, yo creo que la particularidad de la entrevista, que por lo menos de los últimos 15 o 20 años de él, es que fue en vivo.
con lo cual en 2 horas apenas pude hacerle 3 preguntas, que fue respondiendo laboriosamente frente a mí. Lo que fue, digamos, una buena parte del reportaje fue un poco toda esa experiencia de estar, de la espera por la respuesta, de la también tenacidad de él para escribir carácter por carácter la respuesta, y si se equivoca, aunque uno entienda lo que quiere decir, volver para atrás. Bueno, fue una experiencia fascinante. Era una persona, yo creo que fascinante. Me impresionó muchísimo en Santiago la generosidad enorme que tiene, porque pudiéndose escudar en su condición de persona célebre o en su minusvalía, todo aquello que se le propuso lo aceptó, lo hizo. Cuando lo quería ver a alguien, él bajaba de su habitación para verse con prácticamente cualquier persona que viniera con un buen motivo para verlo. Bueno, es una persona a la que llega a apreciar. ¿Cómo lo hacía para hablar? Porque solamente, según he leído, movía una mejilla. Sí, esto es en la última etapa. La enfermedad de él es progresiva, entonces cuando yo lo entrevisté era así. Él tenía una de las gafas, tenía como una especie de sensor que sobresalía de las gafas y le apuntaba una mejilla, y cuando él movía la mejilla era un clic. Entonces con ese clic él tenía que manejar, es como si no tuviera un ordenador con un ratón que solo hace clic, que no tiene para subir y bajar. Entonces él básicamente tiene todo el abecedario delante de él y un cursor que va saltando de una línea a la otra. Cuando él ve que la letra que quiere decir está en esa línea, selecciona. El cursor a veces falla y tiene que volver a hacer la operación. Es, digamos, prácticamente el ritmo es de una palabra por minuto, así que eso hace que también la comunicación con él, a pesar de que yo lo he visitado, he estado con él, pero cuando la gente me pregunta cómo es que los diálogos que uno tiene con él son muy breves, casi diría que sin palabras, porque sabiendo lo que le cuesta responder, uno mismo se reprime de preguntarle cualquier cosa. Es muy curioso ahí también comprobar cómo cuando le ves y pasan un número de años y después vuelves a ver cómo ha evolucionado eso. Es tremendo, porque al principio, cuando manejaba las manos, era mucho más ágil, porque tenía una especie de ratón con un botón y seleccionaba frases enteras y tardaba a lo mejor un par de minutos, 3 minutos en dar una respuesta, pero al final ya era tremendo, o sea, que cada vez se notaba ese deterioro. Yo recuerdo una cosa que tiene que ver un poco con lo que has dicho, o sea, que a veces decía frases. Por ejemplo, yo recuerdo estar dando una charla en Cambridge. Muchas veces estabas hablando, él estaba en la audiencia y oía su voz, de repente. Algo por sorpresa, sonaba su voz. Que igual hacía alguna pregunta o algún comentario sobre algo que habías dicho hace unos minutos. Pero muchas veces no sabías si hablaba en serio o en broma. Y entonces la manera de saberlo, por lo menos yo recuerdo una vez que estaba dando un seminario sobre una cosa, habíamos tenido un pequeño rifirrafe científico entre el grupo en el que trabajaba yo y el suyo, y estaba yo hablando de ese tema. Hizo un comentario que yo no sabía en ese momento si estaba hablando o si me estaba criticando o si estaba haciendo una broma. Me quedé un poco así, le miré y entonces todavía sonreía. Y sonrió y entonces ya supe que estaba hablando en broma. Eso es algo que lo perdió después, pero... Bueno, la risa la tuvo hasta la risa, el final, casi, pero yo al final ya es que apenas movía más que y el sentido del humor. O sea, tenía un sentido del humor sí. finísimo, el típico sentido del humor británico, expresado de todas las formas posibles. Cuando has contado esa anécdota del tiempo, me he acordado de otra cosa. Cuando estaba trabajando en los viajes en el tiempo, se le ocurrió hacer un experimento para cazar a un viajero del tiempo. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues montó en la universidad una fiesta con globos, con patatas fritas, ganchitos, refrescos y todo eso, y mandó las invitaciones el día siguiente de la celebración de la fiesta, de forma de que si alguien hubiera ido a la fiesta, por narices, tendría que haber sido un viajero temporal. No fue nadie a la fiesta, con lo cual ahí se quedó, pero llegó a hacer incluso una cosa así, ¿no? Está bien. Existe la foto donde sale eso, bienvenidos visitantes del futuro, sí. Y sale él solo. De todos modos, si no se tiene humor, me temo que arrostrar las condiciones de vida que le permitiese la enfermedad debía ser terriblemente duro, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que en general, si no se tiene humor, arrastrar cualquier condición de vida es duro. Entiendo.
Nos vamos al reportaje, nos vamos a visitar la exposición Cosmos que podemos ver en la Biblioteca Nacional en Madrid. La muestra exhibe más de 200 piezas de la historia de la ciencia. Hemos entrevistado a su comisario, el científico José Manuel Sánchez Ron, para que nos hable de alguna de las obras más importantes de grandes científicos y también de visionarios de la historia. Son joyas para el mundo de la ciencia. Cosmos muestra al público una selecta colección de piezas únicas, como este libro inmortal de Newton, considerado uno de los textos más influyentes del pensamiento científico. La primera edición de probablemente el libro más importante que en ciencia jamás se haya escrito, los Principia de Newton, 1687, Principios matemáticos de la filosofía natural. Solo existe, al menos en colecciones públicas, un ejemplar de este libro en España. Encontramos otras obras maestras de la literatura científica, como los diálogos de Galileo Galilei, uno de los predecesores de Stephen Hawking. Galileo, Kepler, Newton se preocuparon, miraron al universo y a las fuerzas que rigen en él, de manera que con toda legitimidad se pueden considerar antecesores de los intereses de Hawking. Otro de los antecesores de Hawking es Einstein, que en este artículo resume la teoría de la relatividad general. Stephen Hawking se dedicó a estudiar las propiedades del universo en el contexto de la relatividad general y de hecho, por aquello que es más famoso, los agujeros negros son una predicción de esa teoría de Albert Einstein. Cosmos significa universo, pero este término también hace referencia a lo que es, lo que ha sido y lo que será. Y bajo esta premisa se presenta esta exposición didáctica dividida en 4 secciones. La primera se centra en el universo, después aterriza la Tierra, posteriormente la vida, la flora y la fauna, y termina haciendo referencia a la tecnología. Una exposición que pretende reflejar el interés del ser humano por el mundo que le rodea. La exposición nos recuerda la extraordinaria variedad de fauna y flora de la Tierra, como este tocón de pino de 600 años de antigüedad, un planeta representado de muchas formas, algunas curiosas como este primitivo mapa en el Códice del Beato de Liébana. Darwin nos legó El origen de las especies, uno de los grandes títulos de la historia de la ciencia. Otro de los tesoros de la muestra son los códices del genio renacentista Leonardo da Vinci. Ahí la pieza pocas veces se exhiben, están los Códices Madrid de Leonardo da Vinci, los dos que además sus dibujos y sus textos tratan de tecnología. Entre los grandes logros de los humanos destaca la tecnología. En la muestra encontramos la sonda Viking, utilizada en la exploración de Marte. Stephen Hawking soñaba con viajar al espacio, pero logró descubrirnos algunos de sus secretos gracias a su implacable determinación. En sus condiciones físicas, el trabajo que hizo exigió de una gran fuerza mental y determinación. Eso, desde luego, en un caso como él, sobresale junto, evidentemente, a la inteligencia. Mentes privilegiadas que nos han dejado un importante legado, pero ¿cómo logró Stephen Hawking cambiar la forma en la que hoy comprendemos el universo? ¿Cuáles fueron sus grandes aportaciones? La primera pregunta para mí es muy obvia e invito a ustedes, a los 4, para que quede muy claro y seamos lo más pedagógicos posibles. ¿Qué nos enseñó Stephen Hawking sobre el origen del universo? Bueno, la primera, empiezo yo. Venga. La primera época de su investigación, Hawking supo comprender que el universo, en cierto modo, se comporta como los agujeros negros, pero viendo hacia atrás en el tiempo. O sea, un observador que cayera un agujero negro sería engullido y encontraría dentro, creemos, un final de su tiempo, o del espacio-tiempo descrito por la relatividad general. Pues él supo demostrar que bajo ciertas condiciones parecía que todo observador ideal de vida infinita, o sea, todo punto del espacio-tiempo haya tenido un origen, que hayamos tenido un inicio del tiempo descrito por la relatividad general. Luego se vio que una de las condiciones de sus estudios se violaba, pero bueno,
en el universo temprano, pero eso no es lo más importante porque abrió un nuevo campo de investigación. De hecho, luego se han demostrado otros resultados asumiendo hipótesis más débiles. Y hoy en día yo creo que poca gente duda que la relatividad general implica que hubo un inicio del universo, del tiempo como lo conocemos, del tiempo según dice la teoría clásica. Tengo preguntas. ¿El agujero negro es negro? El agujero negro, tal y como lo encontró Hawking, era negro, pero tal y como nos lo dejó después, era menos negro. Y era mucho más misterioso todavía. Una de las cosas importantes que hizo Hawking fue ir más allá de la teoría de Einstein. Y lo que hizo Hawking al juntar por un lado la teoría de Einstein de la gravedad, que es uno de los pilares de la física y que es lo que describe el universo, las cosas grandes en el universo, el comportamiento de los planetas, de las galaxias, del universo a gran escala, eso está dado por la gravedad. Hawking lo que cogió, por otro lado, es la física de lo minúsculo, la física cuántica, encontró una manera de combinarlos, de combinar la física de lo muy grande y la física de lo muy pequeño en un agujero negro, y de ahí, bueno, pues surgió la luz. Los agujeros negros dejaron de ser tan negros como creíamos que eran, pero esta luz que emitían los agujeros negros es una luz extremadamente sutil que nos ha llevado a lo que yo creo que es la principal contribución de Hawking a la ciencia, que es algo que es más que una respuesta, es una pregunta. Una pregunta que además yo creo que se puede formular, se puede expresar de una manera que la entendemos todos, y es si el olvido es posible en el universo. ¿Por qué nos planteamos esta pregunta de si el olvido es posible? Supongamos que tenemos algún documento que queremos destruir, por los motivos que sean, no voy a entrar. Tú puedes coger este documento, lo pasas por la trituradora de papel y dices, bueno, ya está. No, pero entonces viene alguien, empieza con mucha paciencia a reconstruir el documento y te lo trae de vuelta. Aquí está. Y dices, bueno, ¿qué hago entonces? Bueno, pues voy a coger, en vez de triturarlo, lo voy a quemar. Entonces, lo que aquí sucede, te viene la física cuántica, este otro pilar de la ciencia que decimos que tenemos. La física cuántica dice que las cosas no se olvidan, que si tú quemas algo, si tú eres suficientemente cuidadoso y recoges todas las cenizas y toda la radiación que se ha emitido, con un trabajo descomunal serías capaz de poder reconstruir lo que había pasado antes. Esto nos lo dice la física cuántica, que es lo que nos describe el universo a pequeña escala de una forma absolutamente precisa. Es una de las bases de la ciencia actual. Bien, dices, bueno, una vez que te han traído otra vez reconstruido esto después de haberlo quemado toda la información, dices, bueno, pues ¿qué hago yo ahora? ¿Cómo puedo deshacerme de esto? Dices, bueno, lo voy a tirar a un agujero negro. Lo tiras al agujero negro y dices, bueno, ya está. Pero alguien te dice, no, en realidad no has destruido todavía la información, lo que has hecho es esconderla. Alguien que se lance al agujero negro quizás todavía pueda leer este documento que tú habías lanzado. Entonces viene Hawking y nos dice, no, los agujeros negros son lugares en los que finalmente la información, las cosas se olvidan de forma absoluta. ¿Por qué? Has tirado este objeto al agujero negro. Hawking descubrió que los agujeros negros emiten luz, emiten energía. Esto quiere decir que poco a poco van haciéndose más pequeños. Es algo que llamamos una especie de evaporación del agujero negro. El agujero negro va poco a poco haciéndose más pequeño, desapareciendo, y cuando el agujero negro desaparece, ahí ya parece que sí que finalmente has conseguido deshacerte de estas pruebas incriminatorias que tenías. Esto lo que nos dice es que si por una parte la física cuántica nos dice que el olvido no es posible en el universo, pero los agujeros negros parece que nos dicen que el olvido sí es posible, entonces aquí tenemos una contradicción en los fundamentos de la física. Pero contradicciones en el universo yo creo que hay muchas, ¿no? Bueno, hay contradicciones, no es que haya contradicciones, el universo se rige por una serie de leyes que, además, en física, si tú eres conocedor de las condiciones de inicio, de cómo comienza un sistema, cualquier sistema, pone el universo, y conoces las leyes que gobiernan aquello que ha sucedido, pues estás en condiciones de predecir el estado de ese sistema en cualquier punto, en cualquier momento del tiempo. Y eso funciona tanto hacia adelante como hacia atrás. Es decir, dadas las condiciones actuales y conociendo las leyes de la naturaleza, podemos
averiguar cómo eran esas condiciones en el momento del tiempo del pasado que queramos. Y conociendo las condiciones iniciales, podremos decir cómo van a ser esas condiciones prácticamente en cualquier momento del futuro. Esa es la paradoja, digámoslo así. Cuando llegamos a un punto que es el del Big Bang o el de la singularidad, donde el tiempo deja de existir, o el punto de origen del tiempo, hay mucha gente que se pregunta qué había antes del Big Bang. Bueno, es una pregunta que muchos científicos consideran que es absurda, porque no puedes plantear qué había antes del momento en el que nació el tiempo. Es decir, es como decir que hay al sur del Polo Sur. Pues no, pues es una pregunta que no tiene mucho sentido. Pues bien, una de las partes del trabajo de Hawking también nos permiten, yo creo que por primera vez, no lo ha hecho solo, por supuesto, lo ha hecho con varios colegas, empezar a preguntarnos por ese antes incluso del Big Bang. Y una de sus últimas aportaciones, que hizo también con otra gente, es que nuestro Big Bang podría no ser el único Big Bang que existió, sino que podría haber habido más Big Bangs que dieran origen a otros universos, que serían universos paralelos al nuestro, y que bueno, generarían una especie de multiverso que, para entenderlo, sería: nuestro universo es una especie de burbuja, pero hay otras, fuera de los límites de la burbuja de nuestro universo hay otras, e incluso en algún momento podrían llegar a interaccionar algunas con otras. Cosa muy complicada, porque en cada universo, dadas las condiciones iniciales que son las que determinan cómo se va a desarrollar ese universo, pues puede ser que las leyes dentro de ese universo no tengan absolutamente nada que ver con las que nosotros conocemos aquí, que son fruto de las condiciones iniciales de nuestro Big Bang. Con lo cual entras en un terreno que es casi metafísico ya, si quieres, ¿no? El problema es que estas leyes que gobiernan el universo a gran escala no son compatibles con lo que sucede en el universo a pequeña escala. Es decir, estamos todos hechos de átomos, los átomos son conjuntos de partículas, protones, neutrones, electrones y otras muchas partículas, y son los ladrillos de los que todo lo demás está hecho. No sé, este vaso, nosotros, el plató, el planeta, todo está hecho de eso. Bueno, pues los conjuntos de átomos responden a una serie de leyes que las partículas individuales no respetan, sino que se rigen por otro conjunto de leyes completamente diferentes y que los objetos grandes no siguen. Entonces por eso es lo que decía él, que tenemos como esas dos partes de la física que son incompatibles y va un poco contra la lógica, ¿no? Porque decir, vamos a ver, si yo no puedo viajar en el tiempo o estar en dos sitios a la vez, ¿por qué las partículas de mi cuerpo sí pueden hacerlo? Y yo, que soy un conjunto de partículas, no puedo. Bueno, pues mucha inteligencia y mucha de la física está intentando poner juntos estos dos cuerpos, que son válidos los dos, porque hay múltiples demostraciones experimentales de la validez de ambos sistemas, cada uno en su rango, pero tiene que haber un punto de unión, algo que los conecte, y es lo que se llama la teoría del todo, o lo que buscan, es como el santo grial de la física, es intentar desarrollar una teoría en el que todo junto funcione en un único cuerpo científico, en un único cuerpo teórico. Y ese es el problema, y ese es uno de los problemas en los que trabajó Hawking, y personalmente pienso que es uno de los investigadores que más consiguió avanzar gracias en este campo, en este terreno de esta unificación de las dos físicas, la de lo grande y la de lo pequeño, hasta el día que murió. Bueno, yo quería también recoger un poco de lo que dijeron, hacer algunos comentarios. Si bien estoy de acuerdo con Roberto, creo que para los físicos teóricos la contribución de Hawking a los agujeros negros es la que consideramos la más genial, la más, además la hizo básicamente solo, las ideas más importantes fueron de él exclusivamente. Sin embargo, habría que mencionar que su contribución, digamos, al que se consolide la hipótesis del Big Bang fue muy importante, porque en la época en la cual él escribió el teorema de la singularidad junto con Roger Penrose, el Big Bang no tenía crédito en la comunidad científica. Justo por una coincidencia,
Su trabajo coincidió con la primera observación experimental de los efectos del Big Bang, pero el nombre Big Bang hay que recordar que lo puso un astrofísico de Cambridge que era célebre en su época, en la época en la que Hawking era un estudiante, y era en tono jocoso. El Big Bang era burlón, digamos, no era la idea predominante y pasó a ser predominante en parte gracias a Hawking. Y luego otra contribución de él muy importante también en el origen del universo, y que de hecho aquí en España se le dio el premio Fronteras del Conocimiento por esta contribución, que quizás a nivel científico, tomando las comprobaciones experimentales como parte importante de la ciencia, quizás es la más importante de él, y hasta no me sorprendería que descubramos que estuvo candidato al premio Nobel por ello, es la formación de estructura en el universo. O sea, comprender por qué en un universo que se origina que en algún momento estaba concentrado densamente en un punto y luego se expande, por qué no está toda la materia dispersa de forma amorfa, sino que está en estructuras. Hay galaxias en las que hay un montón de estrellas, luego espacio vacío y luego otras galaxias. Y él y en paralelo Slava Mujanov mostraron cómo eso se podía deber a pequeñas fluctuaciones ocurridas en el momento de la expansión original del universo. Tengo un vídeo en donde vamos a ver un minutito, algo así, o un par de minutos de Stephen Hawking hablando, y a partir de ahí yo creo que podemos empezar también una discusión sobre los problemas filosóficos que genera todas estas teorías científicas expuestas por Hawking, sean continuación de las de Einstein. Si Hawking no hubiese tenido a Einstein delante, ¿hubiese llegado donde llegó? Si no hubiera existido... A ver, Hawking fue un einsteiniano, además lo admiraba muchísimo a Einstein y evidentemente fue... De hecho, extiende partes del trabajo de Einstein. Hawking ha sido el principal contribuidor al conocimiento de la gravedad y el universo después de Einstein. Vamos a ver el vídeo. The ultimate aim of cosmology is to understand the origin of the universe. How does fundamental theory produce the marvelous and complex structure we observe today? From a simple beginning. Why are we here? Where did we come from? The universe has zero energy, because the positive energy of matter in the universe is exactly balanced by the negative gravitational potential energy. Therefore, universes can be spontaneously created out of nothing, without violation of the conservation of energy. It is a principle of quantum theory that anything which is not forbidden will happen. ¿Es posible llegar a esa teoría del todo que formulaba o más o menos tenía interés Hawking? Yo creo que depende de lo que uno entiende por teoría del todo. Mi posición personal, la ciencia en general busca patrones comunes para los fenómenos, para explicarlos, y para eso uno elimina detalles para poder encontrar justamente qué es lo relevante en los sistemas. Entonces, en ese sentido, es posible que lleguemos a algo. Nuestra percepción del universo también es limitada, es la que podemos con nuestros sentidos y nuestro cerebro. Entonces, encontrar una teoría que pueda explicar aquello que nosotros también limitadamente podemos percibir y entender, sí es posible. Encontrar una teoría que prediga todo y que lo explique todo con lujo de detalles, yo creo que es un emprendimiento inútil, porque probablemente sería una teoría cuyos resultados ocuparían miles y miles de folios con cada uno de esos detalles, que en realidad en el fondo los científicos lo que queremos hacer es ignorarlos para poder ir a lo relevante. ¿La ciencia excluye a Dios, como decía Hawking? La ciencia, en mi opinión, intenta excluir la necesidad de Dios, que no tiene nada que ver con excluir a Dios. De hecho, uno de los colaboradores de Hawking, Don Page,
en sus artículos. Yo le visité cuando estaba haciendo la tesis y en sus artículos científicos él lo dice, él es creyente y un orgulloso creyente, pero él intenta explicar, intenta comprender por qué el universo es como es sin pensar que ha tenido un agente externo que lo haya estado modificando siempre. Y de hecho, si uno necesita, o sea, si pensamos que la ciencia no nos puede explicar las cosas y necesitamos una explicación divina, pues bueno, ¿dónde está la fe, no? No tienes por qué tener la necesidad de tener un Dios. Hawking obviamente no creía en Dios, porque lo ha dicho muchas veces, pero lo que intentaba demostrar era la no necesidad de un Dios, que creo que es algo que muchos científicos sí que están de acuerdo. Es que ese concepto que dices, lo de la necesidad, es muy importante. O sea, todos hemos oído la expresión de es una condición necesaria pero no suficiente. Bueno, en ese sentido habla de la necesidad, no de que fuera necesario, ¿no? Entonces, las leyes de la física, según Hawking, eran más que suficientes por sí mismas para explicar desde el Big Bang hasta nuestros días. Es decir, Dios no aparece en las ecuaciones por ninguna parte y todo sucede y el universo empieza en una expansión, empieza en un punto, se expande y acaba siendo este universo sin necesidad, de forma espontánea, sin necesidad. Ahora bien, de Hawking, que no creía en Dios, es verdad, nunca dijo Dios no existe, sino que el Dios que no existe es el que está detrás de cada fenómeno. Ay, va a llover, bueno, desde en la historia de la cultura, pues hasta no hace no tanto tiempo, 1000 años, pues cada vez que caía un rayo era Dios el que lo mandaba, o que llovía, o que dejaba de llover. Bueno, ahora la ciencia ha ido explicando un montón de fenómenos que antes se consideraban de origen divino. Y a medida que la ciencia ha ido avanzando y avanzando y explicando cosas con leyes naturales, pues esa figura de ese Dios que está detrás de todo ha ido retrocediendo. Hawking lo que decía es que si creemos, o sea, los que crean en un Dios que está detrás de cada persona al cual le puedes decir, Dios mío, ayúdame a aprobar las oposiciones, o a que no sé, bueno, ese Dios cada uno es libre de creer en lo que quiera, pero ese Dios no tiene nada que ver con la ciencia. Y en el otro caso, en el caso de que exista una intervención divina en el universo, el papel de ese Dios ha retrocedido tanto que lo tenemos que buscar en las primeras pequeñísimas fracciones del segundo del Big Bang, que es, claro, si el universo es como es sin necesidad de Dios porque sigue unas leyes, la pregunta inmediata es ¿quién ha hecho esas leyes? Bueno, pues entonces podríamos dejar el espacio que la ciencia deja para la existencia de Dios, que es lo que decía Hawking, es como formulador de las leyes fundamentales de la naturaleza, que son 4, según las cuales después todo ha sucedido según esas leyes. Y ese espacio, desde luego, está más allá del tiempo de Planck. El tiempo de Planck es coger el primer segundo del universo y ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Ese primer segundo ha sido dividido en eras, un solo segundo. Y el tiempo de Planck es 10 a la menos 43, ¿sí? 43 o 44. 10 elevado a la menos 43 del primer segundo. Eso quiere decir dividir el primer segundo en 10 septillones de partes, de la cual una la física teórica todavía no ha explicado. Y ese es el espacio que quedaría para Dios. Igual sería curioso, o sea, la imagen que tenemos habitual de Dios, que Dios es quien nos creó a nosotros, o sea, que la última finalidad de crear al ser humano, que hiciera eso en esa fracción mínima de segundo, para que luego de 13.800 millones de años, en un planeta arbitrario, de una galaxia arbitraria, apareciéramos nosotros, parece un poco un dispendio de esfuerzo innecesario. Para un ser todopoderoso. Es decir, pero hablamos de Hawking, claro. Lo que pensaba Hawking es que si queda algún sitio donde Dios se puede esconder todavía, es esa pequeña fracción del primer segundo después del Big Bang. ¿Y si Dios fuese esa teoría del todo que conecta todo? ¿Eso sería el Dios de Spinoza? ¿Algo así? Sería el Dios de Spinoza. Claro, que es el Dios de los ateos. Pero yo creo que lo que has dicho, o sea, la contribución de Hawking a este debate, por una parte, o sea, los científicos, ya desde tiempos no de Hawking, sino mucho antes, han estado intentando eliminar la necesidad de Dios. Hay una frase famosa de un físico matemático, Laplace, contemporáneo de Napoleón. Napoleón se había leído el libro de Laplace y le preguntó a Napoleón cuando le vio y le dijo, ¿y dónde está Dios en este libro? Y Laplace dijo, señor,
yo no necesito esa hipótesis. O sea, que no necesitaba, pero no necesitaba a Dios para el funcionamiento del universo. Lo que ha dicho José Manuel es que todavía podría quedar una contribución. Bueno, el universo lo pones en marcha y ya no necesita quien esté interviniendo. Ya va solo. Pero entonces queda el punto. ¿Hay alguna manera, hace falta alguien o algo que lo ponga en marcha? Hawking entonces ahí hizo una contribución, él hizo una propuesta que todavía no está ni verificada ni siquiera universalmente aceptada, para cómo el universo podría haber empezado sin necesidad de que nadie le dé un empujón, que es algo que sería inevitable por las leyes, como decía en el vídeo, de la física cuántica, que dicen todo lo que es permisible ocurre finalmente. Y él hizo esta propuesta y yo creo que esa es su contribución, decir cómo incluso ni siquiera para ese empujón inicial haría falta la presencia de un Dios activo. O sea, no Dios como las leyes del universo, bueno, es eso, como digo, el Dios de los ateos. Tengo aquí un libro editado por Turner que se llama 50 discursos que cambiaron el mundo, editado por Andrew Barrett. Es un libro interesante en donde hay discursos y en donde hay algún discurso, un discurso en concreto de Albert Einstein. Einstein era un peleón, no únicamente en los temas de física, sino también en los temas políticos sociales, ¿no? Y concretamente en este discurso que la televisión grabó el 19 de febrero de 1950, él se mete de hocicoz con la seguridad nacional. Y dice, basar la seguridad nacional en el armamento es una ilusión funesta. Y a partir de ahí va dando diferentes matices a esa carrera armamentística que enfrentaba en ese momento a Estados Unidos y la Unión Soviética y que al principio se suponía que era preventiva. Los dos países, decía Einstein, enloquecidos, se apresuran a perfeccionar en secreto los instrumentos de la destrucción masiva. ¿A nuestro Hawking le gustaba meterse en estos asuntos o no? Le encantaba. ¿Le encantaba? Sí, sí, absolutamente. O sea, él además fue una persona también comprometida socialmente. Claro que con las dificultades de comunicación no va a haber tan abundantes expresiones de él, pero bueno, en muchas ocasiones él participó de debates. Cuando fue el Brexit en el Reino Unido, él expresó su opinión contraria al Brexit. Yo creo que compartía. En el mundo de la ciencia yo creo que es muy habitual que tampoco, además de no creer en Dios, tampoco creamos mucho en las naciones y en las fronteras, ¿no? ¿Y los estados? Tampoco, digamos que somos muy conscientes de que vivimos en un pedrusco que está viajando por el medio del cosmos. Entonces, estas divisiones de fronteras son totalmente arbitrarias y son estas y no son otras por algunos avatares históricos y pueden ser otras. Y la manera en la que funciona la ciencia es completamente transnacional. Sí, sí, claro, además eso. O sea, es algo que experimentamos. En la ciencia es verdad, desde hace muchos años ya no hay fronteras. Da igual la rivalidad que haya entre países, no sé, entre China y Estados Unidos, y te vas al CERN, por ejemplo, a Suiza, y te encuentras equipos que son chino-norteamericanos sin ningún problema ni nada. Y Hawking es verdad que se metía en todo, o sea, se metía y tomaba partido, y es más, incluso en temas que él no tenía mucho que ver. Por ejemplo, recuerdo que fue uno de los firmantes del manifiesto no contra, sino alertando de los usos de la inteligencia artificial. O sea, hay un manifiesto famoso firmado por muchísimos científicos, entre ellos estaba Hawking, diciendo que si no tenemos cuidado con el desarrollo de la inteligencia artificial, esa inteligencia artificial puede acabar con nosotros, puede acabar siendo dañina. O también estaba en un montón de charlas y de encuentros y de conferencias, estaba absolutamente en contra de que emitiéramos señales al espacio, buscando civilizaciones extraterrestres, fíjate. Es decir, él mismo tiene un discurso muy famoso que se llama La vida en el universo, donde después hace un análisis de lo que sabemos sobre el origen de la vida,
que la verdad es que no es mucho, todavía no es mucho. Pero bueno, la única prueba que tenemos de vida está en este planeta, y entonces él se preguntaba por qué, si en la Tierra ha surgido vida, ¿por qué no está la galaxia, la Vía Láctea nuestra, llena de vida y por qué no la vemos por todas partes? Entonces hacía una serie de reflexiones y venía, y claro, como científico que es, pues lo dividía en posibilidades. Posibilidad número 1, el surgimiento de la vida, después de todo, no es tan habitual o no es tan normal, es más excepcional de lo que parece, con lo cual podríamos incluso ser los únicos habitantes de la galaxia, o incluso del universo observable. Número 2, la vida es muy común, pero necesita el tiempo suficiente, que son muchos miles de millones de años, para desarrollarse hasta el punto de desarrollar inteligencia, con lo cual es posible que haya un montón de formas de vida por ahí, pero que ninguna haya alcanzado la inteligencia. Entonces, lo que es excepcional es alcanzar el estado de madurez que es la inteligencia. Y en el caso de que eso sea así, y haya otras civilizaciones, el tiempo que han tenido para desarrollarse es tan enorme que es posible, toda nuestra civilización humana, entendida desde la prehistoria, pues no sé, pues las primeras herramientas tienen 1,5 millones de años. Las primeras herramientas hechas toscas de piedra. Nuestra especie Homo sapiens no llega a los 200.000 años. Es decir, ¿por quién nos dice a nosotros que ahí fuera no hay una civilización que lleva 5 millones de años existiendo y por lo tanto mucho más evolucionada? Entonces decía, ojo con intentar contactar con toda esa gente, si es que están ahí, o con todas esas tal, porque cada vez que dos civilizaciones, una muy avanzada o una más avanzada que otra, se han encontrado, los menos avanzados siempre han sufrido las consecuencias, y si no, que les pregunten a los indios americanos después de su encuentro con Colón y con los sucesivos exploradores. Interesante, muy interesante. Ha salido un tema que espero que podamos desarrollar próximamente con su colaboración, que es el tema de la inteligencia artificial. Nos vamos, pero me gustaría recordar los libros: Iluminando el lado oscuro del universo, de Roberto Emparán, editado por Ariel; Hablemos de ciencia, José Manuel Nieves, editado por EDAF; el de José Edelstein, Einstein para perplejos, editado por Debate; y por último, estos 50 discursos que cambiaron el mundo, de Andrew Barnett, editado por Turner. Gracias a los 4, gracias a ustedes por seguirnos, espero que les haya interesado el programa tanto como a mí, y espero también poderles volver a ver la próxima semana.